Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos, bienvenidos a Grandes Historias. Estoy muy feliz de hacer un nuevo video literario y en esta oportunidad vamos a inaugurar una nueva sesión en el canal. Esta sesión se llama Retratos y en esta sesión vamos a conocer un poco más de los autores, de los escritores, pero también su contexto literario, o sea, su obra, su estilo, también las adaptaciones que hicieron muchos directores basados en sus obras, curiosidades también. Y en esta oportunidad vamos a comenzar con un escritor que hace poco ha cumplido años. Este escritor se llama Henry James. El 15 de abril de 1843 nació él en Nueva York y murió el 28 de febrero del año 1916 en Londres. Estas dos ciudades o estos dos países van a tener mucha relevancia en la vida de Henry James. Él tuvo un abuelo que fue muy rico y con esa riqueza pues le ayudó a estar en los colegios más prestigiosos, no solamente de Nueva York, sino también de Londres, ¿no? O sea, tuvo una educación muy pero muy privilegiada, muy importante y pues recorrió los colegios más importantes de esas dos ciudades, ¿no? De Londres y Nueva York. También en esta etapa viajó mucho de Nueva York a Londres o de Nueva York a París, estuvo constantemente viajando, ¿no? Pero recién en el año 1877 va a permanecer o se va a situar ya, quedarse en Londres para vivir, ¿no? Esto va a ser muy importante porque ahí va a comenzar quizás su carrera literaria. Recuérdate que en 1878 se publicó Daisy Miller y hizo hacer como su primer gran éxito. Pero su vida va a estar marcada porque él escribía también para tener ingresos, no escribía para tener ingresos, pero su obra tampoco no se desvinculaba con lo que quería hacer, o sea, no era como que solamente para tener ingresos, sino también que había un proceso, un trabajo de parte de él. Él empezó a escribir cuentos en una revista eh, y poco a poco escribió después sus obras, ¿no? Sus obras más importantes. Y pues tuvo una relación con muchos personajes escritores como Joseph Conrad, Robert Louis Stevenson, con la que quizás influenció también o que se parecen muchos sus estilos, sería con Eddie Wharton, que tuvo quizás en ese mismo movimiento literario estuvo eh, iguales, que representaban iguales esa corriente literaria. Y pues siempre va a estar marcada por eso, ¿no? De los Estados Unidos con Europa, eh, esa mezcla, ¿no? Y ahora vamos a pasar a sus obras, ¿no? Sus obras más importantes, sus obras de inicio, sus obras maduras ya. Como ya dije, su primera obra quizás que llevó al éxito fue Daisy Miller, que fue en el año 1878 se publicó esta obra. Y quizás por ahí los lectores deberían empezar, ¿no? A leer, a iniciarse con este escritor Henry James. Ya luego sus obras quizás tengan en comienzo ya un poco más maduras, serían pues Retrato de una dama, que fue publicado en el año 1881. Y ya después, ya a finales del siglo XIX, sería Otra vuelta de tuerca, se publicó en el año 1898. Y ya luego comienza ya la etapa más madura y quizás la más genial, la más modelada ya, la más ya de su estilo, que tenía un estilo bien propio, bien marcado, y la más genial quizás, esa etapa desde 1900 hasta 1908, 9, su etapa ya más gloriosa, ¿no? Su etapa ya más, la última etapa como escritor, ¿no? Donde publicó obras como Las alas de la paloma, Los embajadores, esas obras, ¿no? Los americanos, esas obras que publicó que ya son más maduras. Yo principalmente he leído dos obras de Henry James, que quizás son las obras también más representativas de Henry James, como es Otra vuelta de tuerca. En Otra vuelta de tuerca no solamente es una historia fantasmal, una historia de terror, una historia de miedo, sino que Henry James vence en escribir esta obra, este relato, porque habla sobre una institutriz que ve unas visiones que está a cargo de unos niños y que cuando cuida a esos niños ve a dos personas que están como que en el aura de esos niños, ¿no? Y pues ella tiene como que ese trastorno de pensar de que ella es la única que ve eso o hay otras personas que ven eso, ¿no? Y como lectores nosotros podemos dar otra vuelta de tuerca y tener
o una propia opinión o una propia visión de lo que está pasando en este relato, en esta novela corta, ¿no? Por eso Tres Vueltas de Tuerca es una novela que hasta ahora pues todo el mundo está interesado, hay muchos análisis de esta obra, pues no es una simple obra fantasmal. La segunda obra que leí también fue una de las obras que es muy madura del escritor Henry James, fue Las alas de la paloma, que fue publicado en el año 1902. Esta obra representa muy bien los estilos del escritor Henry James, ¿no? Los estilos ya que han cambiado, quizás han mejorado muchísimo. El estilo, ese estilo de análisis de obra, ¿no? Es análisis del punto de vista, análisis psicológico. En esta obra, Las alas de la paloma, vemos a Millie, que es una persona ya que va a morir, que tiene una fortuna grande y que va a viajar a Europa, ¿no? Ese constante de Europa con Nueva York, donde esta persona está como que interesada por conocer Europa, Londres, pero se va a llevar la solución de que esas personas que están en Europa, que van a recibirla, pues solamente quieren su dinero, quieren engañarla. Y pues esta obra es muy bonita, me gustó muchísimo, como los personajes son como que eh, piezas de ajedrez y cómo se mueven dentro del círculo, cómo cambian las perspectivas de muchos de los personajes, cómo sabemos su vida interior de ellos. Así que quizás sean las dos obras que yo he leído y quizás son las obras quizás más que me ayudaron a conocer al escritor, pero que me ayudaron también a querer leer más de él, ¿no? Así que yo creo que ustedes pueden comenzar primeramente con Daisy Miller, que es una novela corta y que está como que más en la corriente del realismo. Y ahora vamos a hablar del estilo de Henry James. Primero vamos a ubicarlo en la corriente literaria de estos primeros años del realismo. Y luego ya vamos a ponerlo ya con el modernismo anglosajón. Es muy importante ubicar a Henry James en ese momento porque después van a venir modernistas muy importantes como James Joyce, Virginia Woolf, Marcel Proust, Thomas Mann, que van a desarrollar un poco más la estética de ese modernismo, ¿no? Pero Henry James cumple un papel muy importante porque quizás abre la puerta para que esos escritores que van a llegar desarrollen ese nuevo modernismo, esa nueva visión de ver la literatura, de escribir. Y pues su estilo es, como ya dije ya, de un análisis de punto de vista, un análisis psicológico de los personajes que nos permite ver su vida interior de esos personajes. Y pues se ve mucho marcado en sus obras, ¿no? Ese análisis psicológico, ese análisis de querer no solamente conocer al autor por medio a los personajes por medio de ellos, sino a través de lo que piensan, sus sentimientos, sus emociones, de una manera muy profunda, ¿no? Los libros que yo leí de Henry James, pues las obras que leí de Henry James, como Las alas de la paloma, pude conocer a Kate Crow de Las alas de la paloma muy profundamente, muy detalladamente. Igual a Merton Danger también lo conocí. A la Dutrice también pude conocerla de diferentes maneras. Y pues ese análisis psicológico va a estar siempre, siempre influenciado, o sea, siempre va a estar ahí como presente en la obra de Henry James. El otro estilo quizás, o quizás lo que quizás le importe mucho a Henry James decir en su obra es ese constante entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Estados Unidos no era en ese momento la potencia mundial que iba a ser después, ¿no? Era un pueblo recién que estaba formando con ideas, con cultura. En cambio Europa ya tenía ya cultura, tenía arte, tenía muchas cosas, ¿no? Y pues ese contraste de la inocencia norteamericana con la depravación o el engaño de Europa, pues hacen un juego muy importante en la obra de Henry James, ¿no? Los personajes están muy interesados en conocer Europa, Londres, París, y pues cuando llegan son engañados, son desilusionados, hay mucha decepción, hay muchos amores que solamente se utilizan para tener un fin, ¿no? Es el estilo quizás del escritor, ¿no? Sus primeras obras son de realismo y sus demás obras quizás son más modernistas, más ya cuajadas ya en el sentido de ese análisis de punto de vista. Y quizás eso de psicológico sea porque su hermano fue William Jazz,
el autor del funcionalismo, el que va a poner la pieza del funcionalismo, la pragmática. Quizás sea por eso, ¿no? Que esté muy influenciado, ¿no? Y ahora vamos con las curiosidades, las curiosidades. ¿Qué es lo que pasó con el escritor? Algunos datos muy revelantes, ¿no? Por ejemplo, la primera curiosidad sería que en 1915 Henry James va a dejar su nacionalidad norteamericana para pasarse a la nacionalidad británica, ¿no? Y no se preguntan por qué. Porque en ese momento ya había iniciado la Primera Guerra Mundial y Inglaterra había pedido a Estados Unidos que sea parte de la Triple Alianza, ¿no? Pero Estados Unidos no se decidió entrar a la Primera Guerra Mundial en ese momento. Lo curioso es que un año después Henry James va a morir y un año después, o sea, en ese mismo año, 1916, Estados Unidos va a entrar a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es muy irónico que un año después Estados Unidos entre y Henry James también muera. Otra curiosidad sería que Henry James fue un escritor muy epistolar, o sea, un escritor que mandaba muchas cartas a sus amigos, a personas que conocía, a sus editores quizás, a sus familiares, y pues hay más de 1000 cartas suyas que están desperdiciadas quizás con su contenido no es tan como que primordial, como que cartas así para decir alguna tontería y eso, hasta cartas muy importantes sobre temas como literatura, estética, ¿no? La otra sería que Henry ya tenía un tartamudeo, como yo lo tengo ahora, tartamudeo atenuado, ¿no? Y que poco a poco va a desarrollar o va como que a mejorar eso, ¿no? Y bueno, Henry James apoyó mucho a otras personas, a otros estadounidenses, ¿no? Quizás el más conocido sería el pintor Sandhen. Este pintor como que le ayudó a que su nombre sea más considerado, más valorado, ¿no? Henry James a lo largo de toda su carrera literaria no tuvo tanto el reconocimiento como ahora lo tiene, ¿no? Como lo tuvo ya a principios, a finales o a mediados del siglo XX, sino como en esa época como que casi nadie como que quería leer sus cuentos, ¿no? No estaba muy comprometido con lo que pasaba en su sociedad, políticamente y todo lo demás. Incluso Henry James en 1890 escribe otra vuelta de tuerca precisamente porque estaba como que muy triste, muy desilusionado, muy como que, digamos, estaba muy triste por la muerte de su padre, de su madre, de su hermana, y pues escribió otra vuelta de tuerca, quizás inspirado en eso, ¿no? Es una curiosidad también que no lo sabía y pues obviamente que es muy interesante saber eso. Y ahora vamos con las adaptaciones. Henry James, su obra de Henry James ha sido adaptada a muchísimas películas, muchísimas series, pero quizás la más conocida sería La Heredera, que fue dirigida por William Wyler y que se basa en Washington Square. Esa película se filmó en el año 1949. Otra sería La Señorita Rebelde, que fue basada en la obra de Daisy Miller, que fue filmada en 1974. Otros directores también que se han basado en las obras de Harry James para hacer películas serían James Ivory o James Banfield, ¿no? También en la película Las alas de la paloma, en la que actúa una actriz conocida que es Helena Bonham Carter, ¿no? Así que en la cultura pues ha dejado un legado muy importante para hacer películas y series y todo lo demás. O sea, se ha sido muy adaptado a sus obras de Henry James. Pues bueno, esto ha sido como se llama, como que un retrato de Henry James para conocerlo mucho más, para saber más de él, para poder conocerlo. La biografía que él tiene, que fue hecha por Leon Edel, es una biografía donde dice Vida de Henry James y quizás ahí pueden conocerlo un poco más. Es un libro bien grande, así que quizás tengan una referencia para conocer a este escritor, ¿no? Los temas de este escritor serían la alienación, la inocencia norteamericana contra la depravación, el engaño de Europa. Sus obras son muy estéticas, son muy artísticas, habla del arte, del individuo con la persona. Así que es un escritor pero muy prolífico. Fue muy prolífico porque escribió cuentos, incluso quiso entrar al teatro pero fracasó, pero escribió muchas novelas también. Así que es un escritor que
merece la pena ser leído, merece la pena ser conocido porque marcó o tiene un estilo muy propio como es el análisis psicológico y pues ahora la psicología pues está de moda, ¿no? Entonces sería muy bueno conocer a este escritor Henry James, iniciarse con sus obras, con cualquiera de sus obras y tomarlas como un reto. Espero que les haya gustado este video y les haya ayudado a conocer más a Henry James y su obra. Y no se olviden suscribirse y darle like a mi video para poder seguir difundiendo la literatura y la lectura. Muchas gracias.